se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel se ha hallado tanta fe, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, se sentarán con Abraham y Jacob, Isaac y Jacob, en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, como creíste, te se ha hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amado Dios Padre poderoso, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que en este momento tomes dominio y control, Señor, en las palabras, en lo que tú vas a hablar, Señor. Purifica, Señor, los oídos, la mente y los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor. Purifica mi mente, mi oído, mi boca, Señor. Que cada palabra que salgan de mi boca, que sean las tuyas, Señor. Que sea palabra de bendición, purificación, Señor. Si tú nos vas a exhortar por medio de tus palabras, exhórtanos, Señor. Porque es necesario, Señor. Porque si tú me exhortas, es porque me estás guiando el buen camino, Señor. Porque todo Padre amoroso, Señor, guía a su hijo, a su pueblo, a su redil, Señor, hacia la senda, Señor, hacia donde el propósito que es llegar a tu patria celestial, Señor. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Tomemos al centro un momentito. Aquí nos dice la palabra de Dios: Jesús sana al siervo del centurión. ¿Quién era el centurión? Era un hombre con autoridad, que no era del pueblo de Dios, el centurión, que no era ninguno descendiente de la tribu de Israel, sino era un comandante o un general o algo importante de Roma. Pero él había escuchado la grandeza y los milagros y los prodigios que Jesús hacía en la vida de cada una de las personas. Porque Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero más aún que no fue para él, lo recibieron. ¿A quién le fueron? Fueron nosotros, que él no vino para nosotros, vino para el pueblo de Dios, para el pueblo de Judá. Pero el pueblo no lo quiso aceptar. Pero nosotros, que fuimos del pueblo gentil, éramos del pueblo que donde no valíamos para nada, comenzamos a creer en Jesús. Aquí nos habla claramente la palabra de Dios. Dice: entrando Jesús a Capernaum, vino un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Aquí nos habla claramente la palabra de Dios, que si nosotros vamos a buscarlo a Jesús, el Señor siempre va a llegar. Pero tenemos que buscarlo con un corazón constricto y humillado, buscar y creer que Él va a hacer la obra en la vida de nosotros. Aquí este hombre no era un hombre que creía en Dios, porque ellos creían en sus dioses. Pero ellos de tantos prodigios, de tantas cosas que decía que Jesús hacía, comenzó a la curiosidad a hacerlo creer. Ahora, si hay una creencia sin fe, es una creencia muerta. Es como una fe sin obra, es una fe muerta. Nosotros tenemos que tener, tener fe que realmente el Señor va a hacer la obra en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Si nosotros estamos aquí en este lugar, miren las condiciones que estamos. Que no hay luz, pero estamos como en las sendas antiguas, que cuando Amén, gloria a Dios, comenzó a predicar la palabra de Dios, no había instrumentos, no habían luces, no había nada, solamente que había velas, solamente Amén, había candelabros, pero ellos comenzaban a predicar la palabra de Dios. Y esto es lo que Dios le agrada, que cuando el pueblo viene realmente a buscar a Dios, aquí como vino el centurión a buscarlo a Jesús. Gloria a Dios. ¿Qué estamos haciendo aquí? Buscándolo al Señor, ¿sí o no? Amén, gloria a Dios. Dale una alabanza de aplauso. Porque Dios reina por los siglos de los siglos. Dice más bajito: respondiendo el centurión y dijo: no soy digno que entre bajo mi techo, solamente di una palabra y mi criado sanará. Mire que alguien que no conoce de Dios, pero el Espíritu le comenzó a redarguir a él,
hacerlo sentir, porque había las personas, si comenzamos a investigar realmente quién era Jesús y quién era la persona que acercaban, ellos sin conocerlo, el Espíritu mismo lo hacía, que su Espíritu mismo comenzara a creer quién era Jesús. Aquí en este momento estamos creyendo que el Señor está aquí, porque en su palabra está que donde 2 o 3 estarán reunidos en su nombre, Él ha prometido estar. Gloria a Dios. Y estamos creyendo que Jesús está aquí en este lugar. Amén. Pero aquí este hombre, sabiendo que también los judíos tenían unas leyes que ellos no podían entrar en casa de gentiles, que ellos no podían entrar en casa de paganos, ni casa de personas que andaban supuestamente cometiendo pecado. Pero este centurión se sintió impuro hacia él. Pero hay algo que a Jesús mismo lo hizo sentir, que él le dijo: Señor, no soy digno que tú entres en mi casa, pero con una palabra tuya sanará mis enfermos. Eso es lo que nosotros tenemos que entender y creer, que si nosotros buscamos de Dios, Dios va a hacer el milagro en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Aquí estamos por un milagro que Dios haga en nuestra vida. Aquí estamos por las necesidades, por el dolor que tenemos en nuestro corazón, por la aflicción que tenemos nosotros el día a día en nuestros hogares, por los problemas que estamos teniendo y no sabemos a dónde acudir. Pero sí te vengo a presentar a donde tenemos que acudir, a quien dio la vida por mí, por cada uno de nosotros en la cruz de Calvario, que se llama Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Él dejó toda su plenitud, toda su riqueza dejó, para venirse aquí a la tierra, hacerse 100% hombre, 100% divino, para entregar su propia vida por nosotros. Ahora nosotros tenemos el camino, la verdad y la vida, porque Cristo está en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Gloria a Dios. Todo lo que le pida a mi Padre en mi nombre, mi Padre os dará. Amén. Nosotros tenemos este privilegio, mi hermano, de buscarlos al Señor, de creer. Pero hay momentos que la fe se nos va, porque las cosas las vemos demasiado lejos. Hay momentos que le pedimos por nuestras aflicciones, pero en vez de que se termine, comienza a haber más. Y a veces ha habido momentos que le decimos: Señor, pero si te estoy pidiendo que tú me sanes, que tú me libertes, mira, mi esposo no deja de beber, mira que mis hijos siguen todavía hechos los malcriados, mira que mis hijos se están desviando, mi hija está cometiendo errores. Y en vez que tú los traigas, lo estás alejando más. No, que Dios lo está haciendo. Haciendo la obra. Esta es para ti primero. Tienes que depurarte a ti para que haga la obra y tú la veas la gloria de Dios. Dios nunca te va a dar algo valioso si no ha tratado en tu vida. Gloria a Dios, aleluya. Dios siempre trata primeramente con cada uno de nosotros. ¿Vive o no vive el Señor? Vive. Dale una alabanza de aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Mire que más abajito en el 9 dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ven, y ven, ve, y él va, y al otro le digo: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Mire que aquel hombre, lo que él dijo era una realidad. Los centuriones, ¿quién eran? Unas autoridades. Ellos eran unos comandantes generales, que ellos tenían a cargo no solamente uno, esos eran escuadrones, que solamente con una palabra de ellos los escuadrones se movían. Ellos tenían su esclavo o su siervo, obedecía. Pero aquel hombre llegó a entender quién era Jesús también, cuál era la autoridad de Jesús que tenía y tiene aún. No nos vayamos muy lejos. Cuando él se acercaba, cuando hubo un hombre que tenía un hijo endemoniado, que él se acercó a los discípulos a libertarlo, pero no pudieron. Pero él tuvo que ir
nuevamente donde Jesús. Y Jesús les dijo, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Este género no sale solamente con ayuno y oración. Pero hay algo que le enseñó también, que tienes que creer en lo que vas a hacer. Si nosotros vamos a orar por un enfermo, el enfermo sanará si también nosotros vamos a creer lo que vamos a hacer por la obra que Dios pone en nuestras manos. Amén. Gloria a Dios. Yo estoy creyendo que Dios está haciendo la obra aquí en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Porque si yo no creo, el enfermo no se va a sanar. Por más fe que tenga el enfermo no va a sanarse de rápido. Así aquí el centurión creyó. Por eso le dijo a Jesús, Señor, solamente digo una palabra porque yo también soy hombre de autoridad. Y él llegó a entender que Jesús tiene autoridad. Que a unos demonios, cuando lo veían a Jesús, que Dios lo reprende en este momento, que lo veía que se acercaban, le decía, Hijo del Dios viviente, ¿a qué vienes a atormentarnos que todavía no es tiempo? Mire que ellos desde lejos, cuando libertó a los dos endemoniados gadarenos, ¿qué le dijo los espíritus inmundos? Que no lo llevara al abismo, sino que lo llevara, que le permitiera entrar al hato de cerdo. Mire, que ellos se sujetan a Jesús, porque Jesús tiene autoridad sobre todo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque es el Hijo del Dios viviente. Amén. El Aleluya. Hijo del Dios poderoso. El quien dio la vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, que por medio por su sangre somos limpios, redimidos. Él se hizo maldito en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Porque las personas que eran crucificadas lo llevaban a maldición en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Por eso que Él llevó ese pecado y merecido a Él fue crucificado por cada uno de nosotros. Que por medio de Él somos libertados y tenemos que creer que Él hace la obra en cada uno de nosotros. Lo que tenemos que tener fe. Por eso Amén. que más abajo también nos habla el Señor. En el 10 dice, y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Dese cuenta, ¿por qué Dios ni aún en Israel? Porque Israel es el pueblo de Dios escogido. Desde la fundación del mundo, Dios escogió al pueblo de Israel como su ciudad santa. Aún ellos no creían en las obras de Dios. Ellos no creían en lo que Dios hacía en la vida de cada uno de nosotros, lo que Él vino a hacer. Pero más un hombre del pueblo gentil sí creía. ¿Por qué cree que ahora nosotros somos salvos? ¿Por qué ahora nosotros tenemos la salvación? Porque comenzamos a creer. Ahora, nosotros antes que llegáramos al mundo, ¿a dónde pertenecíamos nosotros? Al mundo, ¿sí o no? Pero siempre el Señor nos mandó a alguien a hablar de su palabra. Desde la primera vez que alguien viene, un siervo o una sierva, a hablarnos de Él, queda sembrada la palabra de Dios. Y comienza a haber una curiosidad. Y de la curiosidad vas comenzando a indagar y comienza a tener la necesidad de conocer a Jesús. Aquí él no lo conocía a Jesús, pero la necesidad que él tenía lo llegó a buscar. Nosotros cuando hemos llegado a los caminos de Dios, ¿cómo hemos llegado? Cansados, tribulados, con problemas, conflictos. Ningún ser humano ha llegado a los caminos de Dios porque quiso llegar. Porque Él dice su palabra, venga todo lo que esté cansado en mí, que yo haré descansar. Lo que esté Amén. cansado, tribulado, lo que esté desechado. Eso fuimos nosotros. Los que no fuimos agradables para el mundo, hemos venido a ser agradables para Dios. Más abajito dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac